En esta presentación hablaré de un tema que fue clave para Mendel en su época y en la época moderna. Con esto nos referimos a las bases cromosómicas de la genética. En clase de genética se habla mucho de Gregorio Mendel. Fue un monje que se la pasaba plantando guisantes y observando cómo crecían las siguientes generaciones. Sus primeros estudios fueron para el año de 1865 aproximadamente, pero fue en 1866 cuando se publicaron los resultados. En ese momento, nadie se interesa por su trabajo. Mendel murió y no teníamos idea de lo que era el ADN. Así pues que Mendel bastante hizo en esa época con apuntar que habían factores heredables, como él los llamaba, que posteriormente se estudiaron con técnicas más avanzadas en cuanto a la genética y a la biología celular. En 1902, Sutton y Boveri empezaron a perfilar los factores heredables de Mendel. Retomando las investigaciones de este monje, concluyeron que los factores heredables de los que Mendel hablaba, como el color y la textura de los guisantes, se encontraban en los cromosomas. A estos factores que se encuentran en los cromosomas se les llamaron gen. Cada gen tiene una función específica. Otro factor que tiene que ver con la teoría cromosómica de la genética es que Sutton y Boveri dijeron que cada individuo recibe dos cromosomas del mismo tipo, uno de la madre y otro del padre. Esas parejas de cromosomas son homólogos. Recordando que los seres humanos tenemos 46 pares de cromosomas, pero no van del 1 al 46 en línea, sino que se dividen en dos pares de 1, dos pares de 2 y así siguen hasta el cromosoma 23. Ese fue el segundo aporte para las bases cromosómicas de la genética. El tercer aporte que hicieron estos dos personajes fue diferenciar los cromosomas sexuales, es decir, que los que determinan el sexo de todos los demás. Me hago entender. Del par 1 al 22 son llamados autosomas o cromosomas autosómicos, diferentes de los heterocromosomas o cromosomas sexuales, que son solo dos, el X y el Y. El X determina el sexo de la hembra y el Y determina el sexo del macho. Este es el inicio de las bases cromosómicas de la herencia. Pero no fue en 1902, sino en 1906 que Morgan y Briggs, añadiendo un poco de conocimiento más, completaron las bases cromosómicas de la genética y se pudo constatar una imagen real de lo que sucedía dentro de las células, dentro del núcleo y que tiene que ver con la transmisión de caracteres genéticos. Ellos constataron que los genes estaban en los cromosomas y además se les añadió que los genes se colocan linealmente y no lo hacen en círculos, ordenados en fila india, y algo fundamental es que el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos es la base para la recombinación genética. Se puede concluir que la base de la teoría cromosómica y de la herencia se nutren con la investigación de Mendel y se complementó con los avances que hubo en genética molecular y biología celular.